Qué contenta me pone escuchar estos acordes, ya nos anuncia el final del programa y sobre todo que contactamos con el terapeuta Felipe Morales. Hoy no te vemos por las redes. Te pregunto, no te podemos ver, es una entrevista exclusivamente por teléfono por distintas cuestiones. ¿Qué tal estás? Por temas laborales de mi trabajo mañanero, tengo que imprevistos que han surgido y estoy en la oficina y no podía hacer otra cosa, pero aquí estoy, pero bien. Estamos con la voz muy presentes, ¿verdad, Felipe? Siempre. Bueno, ¿cómo va pasando esta mañana de lunes? ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Cómo está la gente en sus casas en Fuerteventura? Yo creo que la cosa es buena fiesta. Porque bueno, obviamente a medida que van ocurriendo las cosas, cuando vamos sabiendo, cuando el gobierno, los diferentes gobiernos en diferentes administraciones nos van dando datos que bueno, que nos hacen prever a diferentes niveles que la economía, no digo lo que se oye, no, yo no soy el portavoz de ningún gobierno, pero bueno, la información que tenemos todos de que por un lado el confinamiento pues ya sabemos de manera oficial, cosa que la semana pasada preveíamos, pero no estaba seguro o confirmado, que son 2 semanas más, las cuales en realidad estamos empezando prácticamente hoy la tercera, sería la cuarta de la primera. Ya vamos perdiendo el tiempo, el tiempo. Que nos quedan 3 semanas reales, aunque sea con la prórroga, la cuenta. Estamos en realidad en la última semana de la primera prórroga, con lo cual estamos esta semana de Semana Santa y 2 semanas más, y ya sabemos, porque así se ha dicho, que se irán avisando de siguientes prórrogas, aunque sea con otro tipo de, probablemente, de flexibilidad, de cierto margen según qué comunidades autónomas. Estábamos escuchando al presidente del Cabildo en su comparecencia ya habitual de los lunes, que bueno, pues dependiendo de cómo vaya, lógicamente, a nivel sanitario, el confinamiento en Fuerteventura, que parece que está dando todos los resultados positivos, bueno, pues que quizás se pediría a las autoridades sanitarias flexibilizar un poco el tema del confinamiento, pero todo va a depender de esa evolución del coronavirus y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que lo prioritario es preservar la salud. A partir de ahí todo puede pasar, pero sí es verdad que nos hace ver esa luz después del túnel, ¿no? Al final del túnel como un poquito más cerca. Sí, porque de alguna manera quizás la parte más positiva de todo, aunque sigan habiendo, obviamente, ¿no? Hablo de España en general, muchos casos y muchos fallecimientos, pero ahora la realidad es que ya estamos aparentemente en la cuesta abajo. Que es diferente que seguir a la cuesta arriba sin saber cuándo se va a llegar a ese final de la cuesta arriba. Y que vivimos, Felipe, en un entorno privilegiado. También en este caso, la incidencia del coronavirus, yo espero poder celebrarlo pronto y decir, bueno, pues apenas ha pasado de puntillas por Fuerteventura. La verdad que en este contexto que vemos y analizamos a nivel global, pues realmente pienso que somos muy, muy afortunados. Sí, correcto. Por eso yo creo que es un elemento que por lo menos relativiza y alivia un poco si somos al menos generosos y honestos cuando analizamos que estamos igual de confinados que el resto, pero, y eso lo sufrimos igual que el resto, porque el confinamiento es el mismo independientemente del grado de expansión de la enfermedad, pero la realidad es que tenemos que celebrar que en esta isla en el que por la propia naturaleza insular estamos aislados, y que a pesar de las dudas con los aeropuertos abiertos en una primera etapa, esto y lo otro, la realidad, por ese motivo y porque hemos hecho las cosas aparentemente bien, apenas ha tenido evolución significativa la expansión de la epidemia, con lo cual es motivo para celebrarlo. Que todo siga así y que todo el mundo siga cumpliendo con su deber, quedarse en casa, sino desarrolla una profesión de las que se denominan esenciales, ¿no? El resto de las personas, su deber, su cometido esencial es quedarse en casa y, bueno, pues estar por lo menos mentalmente de la mejor manera posible, que por eso echamos mano de tu experiencia, Felipe. ¿Cómo se está mostrando la gente en redes sociales? ¿Qué es lo que consultan en este punto? Mira, las personas, las que realmente, quiero decir, hay una parte de las personas que sí sufren el confinamiento porque en dos derivadas, ¿no? Una es que el confinamiento en ciertas condiciones se puede vivir
pues con cierta tolerancia, pero hay personas que por temas de salud, ¿no? Por hijos con autismo, por decir, digamos, el ejemplo que más se ha comentado, etcétera, lo sufre, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que hay personas que no tenemos más que, oye, pues mira, para protegernos estar en casa y no nos supone ningún contratiempo, pero hay personas que sí les supone un nivel de estrés, de cuidado, de falta de contacto, que sí es importante, y evidentemente sería maravilloso que si en lugares como Fuerteventura pronto ese confinamiento se flexibiliza, sobre todo pensando en esas personas, creo que sería un auténtico alivio, ¿no? Por un lado. Y luego está la otra preocupación que está de fondo, que tiene que ver con el tema del mundo laboral, económico, contractual, que bueno, que tiene muchas variables, que crea mucha incertidumbre, en algunos casos lamentables certeza de no reapertura por las previsiones que hay de que aunque el confinamiento se acabe, la economía, nos están diciendo, ¿no? Si no, ya me corriges con la información que tú tienes, lo que es la activación económica de una manera, digamos que bastante generalizada, pues aquí la impresión es que ni siquiera en verano, sino que tirando del verano hacia adelante, ¿no? Porque aquí turismo, por lo que yo he escuchado... Hablaba de unos 9 meses el presidente del Cabildo, si todo va bien, y además, bueno, pues impulsando muchísimas medidas por parte de la Administración Pública, que va a hacer incluso, va a echar mano de ese remanente que en su momento, bueno, pues desde el gobierno central se hablaba incluso de confiscar parte del remanente que tienen las corporaciones locales insulares, que procede además del impuesto de la ciudadanía. Ahí Blas Acosta ha sido muy tajante, son impuestos de los ciudadanos y van a servir para que los ciudadanos no se quede nadie atrás. Hacía especial incidencia en esas familias más vulnerables, en esas personas que no están percibiendo ingresos que realmente necesitan, ¿verdad? Y luego también pues ese impulso con medidas, además anunciaba novedosas, todavía no las conocemos, sé que van a pedir, bueno, pues a la oposición incluso propuestas y demás, van a escuchar a todo el mundo porque la idea es, bueno, pues intentar impulsar diferentes planes estratégicos también para fomentar la actividad empresarial en Fuerteventura y diversificar, también lo ha dicho, importante, diversificar la actividad. Yo creo que ese es el gran mensaje para terminar, porque ya no queda tiempo, que quiero decir, si en la historia de la humanidad, de España, de Canarias, han habido a lo largo de la historia muchísimas situaciones mucho más complicadas y muchísimos más desprotegidos que lo que estamos ahora. Me refiero de guerra, de enfermedades, la famosa gripe española del 18 del siglo pasado. Es decir, y ahora, a pesar de que es un contratiempo importante, la realidad es que hay un consenso, primero, en que tenemos que ayudarnos todos. Hay una estructura social, ¿no? Correcto, nada que ver con el pasado. Claro. Sí, exactamente. Hay otra conciencia también, ¿eh? Hay recursos, hay un Estado que es imperfectamente seguro, pero que no se puede comparar con el pasado. El hecho de que tengamos una estructura administrativa con recursos europeos, estatales, canarios, se vive muy distinto, ¿de acuerdo? Y ante una situación que si la comparamos con el pasado, pues a lo mejor queda claro si decimos que en el 18, cuando la gripe española que había muchos menos habitantes en el mundo, murieron 50 millones de personas. Solo en muertes, ¿no? No digo ya el resto de las cosas. Entonces, a pesar de lo fastidiado, infinitamente mejor que en nuestra historia pasada. Bueno, pues es una lectura que hacemos para mandar también un mensaje de tranquilidad, sí, ¿verdad? De que es lo que tratamos de hacer. Y que saldremos mejor o peor, pues como tantas veces en la vida individual o comunitariamente, saldremos con daño, pero saldremos adelante. Bueno, y también quizá fortalecidos, ¿verdad? Porque cuando a alguien le vienen así, pues si se aprenden las lecciones, de una forma un poco pues improvisada, ¿no? No teníamos nada previsto, no teníamos nada programado y de repente nos toca atender una realidad y bueno, pues tener que adaptarnos, ¿no? Ese es un poco también el objetivo en este confinamiento. Felipe, te tengo que despedir porque nos quedan apenas unos seguros y ya sabes que a la mañana la isla de las emociones. La isla de las emociones, haciendo un recorrido por toda la geografía insular, ¿verdad? Muy bien. Un abrazo mañana martes. grande. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.